Aleluya. Santo es Él. Yo te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Job de un hombre que atravesó muchas dificultades. Y muchos de nosotros conocemos la historia de Job. El desenlace final de aquella historia de un hombre que atravesó tiempos de grandes dificultades. Pero no vamos a ver el contexto de esta palabra. Si bien en el capítulo anterior Job estaba plenamente confiado en el Señor, ya que él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Esa confianza en Dios, que a pesar de que puedas estar en las peor de las condiciones, confiar y creer que el Señor te sacará bendición, sin importar lo que las personas puedan decir. Sus amigos estaban juzgando la vida de Job y estaban cometiendo un error a la hora de hacerlo. Ellos entendían que Job era un hipócrita en su vida y que la causa de sus errores era la vida que estaba llevando ahora, el dolor, la enfermedad, las dificultades, la pérdida en su familia. Todo tenía que ver con un hombre que no reconocía sus errores y estaba sufriendo la causa de ellos. Pero no nos vamos a detener en lo que Sofar le dice a Job, porque al entender el juicio de Sofar en esto, el juicio es equivocado, pero las palabras no lo son. Es decir, él le dice a Job: hablaré con inteligencia, te contestaré, te responderé a lo que tú dices con inteligencia. Pero eso no significa que la persona podría tener discernimiento de lo que estaba sucediendo allí. Podía tener conocimiento, podía tener inteligencia a la hora de responder, pero eso no significa que sea verdad, que sea así, que tenga razón en cuanto a la condición de Job. Pero sí, es la condición del corazón impío, es la condición de aquella persona que hoy está en pecado, aquella persona que de repente ha gustado de ese manjar. Porque así hay personas hoy que están en pecado y sienten que aquello que han probado es algo sublime. Si bien se puede entender que una persona que ha estado en el mundo, luego de estar en los caminos de Dios, puede volverse atrás, puede volver a aquellos caminos de error que antes conoció, volverse a las drogas, volverse al alcohol, a la delincuencia, volver a aquel camino donde el Señor lo rescató, olvidándose la obra que Dios hizo en su vida. Pero aún más, cuando aquella persona ha crecido en el camino de Dios, un joven que ha crecido en los caminos de Dios, que no ha conocido el pecado, que no ha estado en el mundo, que no ha andado en los boliches, que no ha conocido el alcohol ni las drogas, pero de repente en un momento su vida se desliza, se aleja de la voluntad de Dios. Ahora tú dices: ¿cómo una persona que no conoció esa clase de pecados hoy está aquí en la iglesia y mañana puede estar consumiendo drogas, bebiendo alcohol, en la noche, en los boliches, escuchando toda clase de música mundana? ¿Cómo puede una persona que no conoció esas cosas tan rápidamente volcar su corazón a eso? Porque aquel que antes consumía esas cosas siente una atracción hacia ellas, pero aquel que no tenía conocimiento de esto, ¿cómo puede ser que sea atrapado tan rápidamente? Es que las cosas no suceden así tan rápidamente. Hay algo que se va gestando en el corazón. Quizás no lo probó, quizás no fue a aquel lugar o no consumió drogas o alcohol, pero en su mente ya la idea comenzó a gestarse. En su corazón esa intención de pecado comenzó a gestarse. De manera que tan solamente falta el último empujoncito, el envión necesario para cometer el error, alejarse del plan y del propósito de Dios. Así hay personas que dicen: no, caí en pecado y bueno, me encuentro en el tiempo donde voy a pecar, voy a probar y luego quizás vuelva.
Luego quizás regrese a los caminos de Dios. Quizás regrese, pero regrese con una vida totalmente destruida. Quizás regrese con una vida totalmente herida por las drogas. Quizás regrese, pero ya con una consecuencia en su mente y en su corazón. Quizás la joven pueda regresar, ya regresará con un hijo, quizás. Pero qué necesidad de sufrir el golpe. ¿Y sabes qué? ¿Sabe por qué sucede así? Zofar se lo dijo. Porque el pecado se presenta de una manera. Dice la palabra que las aguas hurtadas pareciera que tienen un mejor sabor. Aquel pan que se come escondida pareciera que tiene un sabor más rico. Es como aquella persona que hoy está en adulterio. Aquella persona que engaña a su esposa y a su esposo y le parece que eso que está consumiendo es un manjar maravilloso, porque lo consume a escondida. Es como aquella persona que tiene problemas alimenticios y cuando va a comer, come a escondidas. Pero a diferencia de que aquella persona lo hace por un trastorno alimenticio, que inmediatamente entiende que está dañando su vida, aquel que está consumiendo esto a escondidas siente que tiene un sabor mucho mejor. Le parece que es algo mucho mejor de lo que puede tener con su esposa, con su esposo. Pero hay algo que no están teniendo en cuenta. Hay algo que quizás no conoces hoy, pero la palabra de Dios nos enseña. Y es una verdad. Dice la palabra de Dios así. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Y Zofar, en el libro de Job, en el capítulo 20. Y Zofar nos presenta esta situación donde aquellos que hacen lo malo, tarde o temprano, su final lo conocemos. Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es por un momento. ¿Acaso no sabe que esto es así? La alegría de aquella persona es breve. Será por un momento nada más. Tú ves hoy a personas que se encuentran alegres, que parece que están viviendo la vida, pero será por un momento nada más. Aquel joven que hoy está en los caminos de Dios, quizá mira a otros jóvenes y dice, mira, como aquellos jóvenes viven la vida, cómo pueden estar con otras jóvenes, salir y parece que se divierten, que tienen sus amigos. Y quizás yo tengo que estar aquí sirviendo al Señor, preparando mi vida. Pero, ¿cuál es el final en sus corazones? Dice la palabra de Dios, Job capítulo 20, versículo 11 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará a lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Dice esta palabra: sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Cuando tú ves, quizás entre tus seres queridos, tus conocidos, aún en personas que son parte de la celebridad, personas conocidas, y tú ves que son jóvenes perder la vida, jóvenes que de repente tienen un cáncer fulminante y su vida se apaga rápidamente. Ayer leía una publicación de una persona que comentaba eso, de qué rápido se fue la vida de aquel ser querido que tuvo un cáncer fulminante y no tuvo tiempo. El tiempo se acortó. Todo lo que uno quiere vivir de repente pareciera que pasa volando. Tantas cosas quedan a mitad de camino, tantas cosas por compartir.
Tiene todo el vigor, toda la fuerza en sus huesos, es decir, toda la juventud. Pero aún con toda su juventud, yacerá en el polvo. Aún con toda la juventud que pueda tener aquella persona que hoy está haciendo lo malo, aquella persona que hoy está lejos de los caminos de Dios, su juventud, su vigor, todo lo que se encuentra allí, su fortaleza, terminarán pereciendo junto con él, allí en el polvo, dice. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Por más que tenga todas las fuerzas de su juventud, tú mirarás y dirás cómo aquella persona joven pudo terminar así. Pero esto es algo que ocurre todos los días. Esto es algo que estamos viendo en nuestra sociedad, en estos días. Acontecer cada vez más. Más personas jóvenes mueren de un ataque cardíaco. Más personas jóvenes de repente tienen un cáncer y ese cáncer los consume, a veces rápidamente, a veces en cuestión de años. Pero es como que la vida comienza a apagarse y siente que está en la juventud, aún no tiene mucho por vivir, sus hijos. Pero sin embargo siente que hay una sentencia de muerte sobre su vida y el tiempo se termina, el tiempo se acorta. Hay momentos que el hombre no ve esa realidad, pero cuando se encuentra con eso, es como que el tiempo comienza a pasar rápidamente y comienza a ver las cosas con mayor claridad. Lo que antes no podía ver, ahora lo entiende. Lo que era importante para él ya no lo es. Y las cosas que quizás desestimaba ahora pasan a ser importantes. Ya no importa cuánto dinero, cuánto trabajo, ya no interesa. Porque ahora comienza a entender que nada de eso podrá llevarse. Ahora comienza a entender que el dinero que tiene no puede salvarle la vida. Ahora comienza a entender que lo mucho que pudo invertir no fue suficiente para sacarlo de esa condición, ni lo hará. Es como que el hombre choca con una realidad y de repente al chocarse con esa pared, entiende que sus fuerzas no son suficientes. Dice esta palabra: sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Ahora, ¿qué es lo que hace que la persona esté en esa condición? ¿Qué es lo que hace que a la persona le parezca que el estar en pecado o el vivir esa clase de vida, aquel que dice, no, a mí me gusta lo que yo hago, a mí me gusta vivir esa vida, pero estás destruyendo otras familias, otros hogares? No, a mí me gusta esa vida, a mí me gusta así, lo oculto, lo que representa una fantasía, y quiero vivir así, de esa manera. Mujeres que hoy tienen 40, 50 años, pero dicen, no, yo quiero, aún soy joven todavía, quiero vivir la vida. Quiero vivir el vértigo de la vida, porque eso es lo que me hace sentir más joven. Pareciera que aquello que han probado es dulce, y es un manjar. Hay mujeres que durante su vida se casaron siendo muy jóvenes, criaron a sus hijos, formaron su familia, pero a mitad de camino esa familia se destruyó. Y hoy son mujeres de 50 años o aún más, que están queriendo vivir una vida de una joven de 20, de 25 años, en los boliches, buscando pareja, tratando de encontrar la felicidad, la alegría, distenderse, pasar el tiempo. Pareciera que aquellas etapas que quemaron en su juventud, ahora quieren venir y vivirlas ya cuando sus años han pasado. Y aquellas mujeres que estuvieron en esa condición cuando eran jóvenes, ahora de grande han probado la noche, han conocido ese pecado y esa vida, y pareciera que han probado un dulce, parecieran que han conseguido y han encontrado un manjar en ese momento, y las hace sentir jóvenes, y las hace sentir que están en lo mejor de la vida. Claro, porque antes parecía que su vida era una vida de mujeres amargadas, aburrida, y ahora es una mujer alegre, es una mujer de la noche, es una mujer que anda quizás con jóvenes, con hombres más jóvenes que ella. Un hombre que está viviendo así en esa condición. Un varón me decía, ya tengo 65 años, pero me siento como un pibe, como un joven. Todas las noches me tomo 5 whiskies, salgo con mujeres más jóvenes,
ando armado. Yo me siento que aún tengo mucho. La juventud que no tenía. Cuando tenía que trabajar, cuando era un joven trabajaba y trabajaba. Ahora me dedico a vivir la vida. Y parece que han encontrado un dulce, pero la palabra de Dios dice, ¿qué pasará con ese dulce que estás probando hoy? El joven que se apartó de los caminos de Dios porque encontró algo que le fue dulce en su boca. El final será diferente. Has probado el pecado y te parece dulce. Quizás no conocías y comenzaste a probar el pecado, y el pecado tiene esa particularidad de engañarte, de mostrarte algo que no es. Cuando tú estás engañando a tu esposa o a tu esposo, tú sientes que es algo diferente a lo que tú tenías. Inclusive la persona cree toda clase de mentiras, aun cuando en su conciencia quizás entiende que no es así. Pero la otra persona le dice, yo voy a dejar a mi esposa, voy a estar con vos, voy a dedicarte mi vida, voy a cuidarte como quizás nadie lo hizo. Y la persona tiene tanta necesidad de sentirse amado o valorado que cree a toda mentira. Pero una vez que el pecado es consumado, una vez que está en esa condición, no será dulce, no va a mantenerse en esa condición. Aquí la palabra de Dios nos dice, versículo 12, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, si no lo detenía en su paladar, sino que lo detenía en su paladar. Es como aquel que prueba algo, un manjar, y dice, ¿cuál es la manera si tú quieres probar un chocolate? Dice, el chocolate no debe masticarse, sino que debes ponerlo en tu boca. Y debes juntarlo junto con tu lengua y el paladar hasta que la temperatura comience a derretirlo. Y a medida que el chocolate se derrite, comienza a entrar en tu boca y tú puedes sentir ese sabor. La descripción aquí del pecado es así. Es como un manjar que tú pones en tu boca y comienzas a degustarlo. Y lo sientes dulce y comienzas a sentir ese sabor profundo. De tal manera que quieres tenerlo allí en la boca y no dejarlo ir. Sino que lo detenía en su paladar. Lo detiene allí. Has probado el pecado, quizás estás consumiendo. Y parece dulce en el paladar. Parece dulce, parece aquel que hace una degustación y comienza a buscar los sabores. Es como aquella persona que mira el vino y comienza a oler las notas que puede tener un vino. Y al probarlo dice, tiene el sabor a madera, sabor a frutas. Lo pasea en la boca, lo saborea, lo lleva de un lugar para otro. Introduce aire dentro de su boca para poder degustar aún más. Así dice, así es el pecado. Entra en tu boca y lo saboreas y te parece que es algo dulce. Te parece que tiene un sabor maravilloso y aún no quieres soltarlo. No quieres dejar que se vaya de tu vida. Hay personas que me decían, yo sé y entiendo que lo que estoy haciendo está mal, pero no quiero dejar. No lo puedo, no quiero. Me gusta, no quiero dejarlo. Pero el final será igual para todos. El final de ese camino será totalmente diferente. Aquello que tú has puesto en tu boca, aquel pecado que te parece dulce hoy. Quizás un joven está diciendo, bueno, yo me alejé de los caminos de Dios y probé el pecado y qué dulce que es. Siempre nos hablaron del pecado, que el pecado trae muerte, que el pecado trae destrucción, que el pecado trae tristeza, pero yo no me siento triste, no estoy destruido. Al contrario, lo siento dulce. Qué placer que me perdí. ¿Cómo no probé esto antes? ¿Cómo no degusté esto antes? Claro, porque aún está en tu boca. Porque mientras que está en tu boca parece dulce. Mientras que estás allí degustando el pecado, parece dulce. Y lo paseas de un lugar a otro. Y lo pones debajo allí de la lengua. Los paseas por todas partes. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua,
Si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Al ponerlo debajo de la lengua, se entiende que una persona puede sentir los sabores más profundos cuando algo va debajo de la lengua. Porque allí se encuentran las papilas gustativas, así está, para que puedan detectar el sabor. Dice, lo oculta allí, debajo de su lengua. Lo está escondiendo. Está escondiendo aquello que le parece dulce y lo oculta. Y aquello que es oculto parece más dulce todavía. Y lo oculta y lo retiene para no dejarlo ir. Sin darse cuenta que el pecado lo destruirá. Sin darse cuenta que está conociendo la primera parte de aquel manjar. La palabra de Dios dice, se descompondrá. Se echará a perder en el vientre. Dice así la palabra de Dios. Su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Se mudará quiere decir que cambiará. Será transformado aquel manjar, aquello que era dulce. Es como que tú estás comiendo algo dulce. Y cuando tú tragas aquel manjar, en tu vientre se vuelve algo putrefacto. En tu vientre cambia aquello que era un manjar. En tu vientre se vuelve un veneno de serpiente. Era dulce en el paladar. Era algo apetecible. Era algo que no podías dejar de probar. Era algo que querías retenerlo. Es como cuando tú dices, qué rico esto que estoy probando. Y no quieres dejar de probarlo. Y hay personas que lo saborean y comen despacito para poder saborear aquello que tanto les gusta o que a veces es caro. Entonces dice, como puedo comer un poquito nada más, lo voy a saborear bien. Pero la palabra de Dios dice, pero en el vientre, aquello que te pareció tan rico, aquello que pusiste debajo de tu lengua y pudiste sentirlo dulce, quizás sentías que era dulce como la miel, pero aquella miel o aquel néctar que estabas probando en tu vientre se transformó en un veneno de serpientes. Porque traerá muerte, porque te envenena por dentro. ¿Sabes que una de las cosas que produce el veneno de la serpiente es la falta de aire, de oxígeno? Una de las causas de muerte es porque las personas pierden el oxígeno, la capacidad pulmonar. Se cierra, de manera que no puede respirar. Dice la palabra, sí, como un veneno de serpiente, pero desde adentro, que comienza a carcomer tus entrañas. Que comienzas a sentir cómo se descompone aquello dulce en tu interior. Alguno dirá, pastor, ¿tan así? Así es. Es una verdad. Parece tan dulce en el paladar, parece que te engaña. Dice la palabra, no mires el vino cuando rojea, porque a la vista, a los ojos, te engañará su imagen, su apariencia. Lo verás rojo como el rubí, brillante, pero muerde como serpiente, dice la Escritura. Terminará mordiéndote aquella bebida. Terminarás atado por el alcohol. Terminará destruyendo tu matrimonio, tu familia. Aquello que tanto te causa placer, terminará destruyéndote por dentro. Así dice la palabra. Un veneno de serpiente. Su comida se mudará en sus entrañas, se transformará en otra cosa. En hiel de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Esta expresión que está usando aquí, tú comiste y te deleitaste de lo bueno, te deleitaste de la codicia, del dinero, te deleitaste de aquello que te causaba placer. Pero dice la palabra, terminarás vomitando todo aquello que comiste. Te pareció dulce en el paladar, lo saboreaste y no quisiste soltarlo. Pero una vez que entró a tu vientre, aquello comenzó a producirte un malestar y terminaste vomitando. Aquello que tratabas de retener. Aquello que pensabas que ibas a tener en tu vida. Así hay personas que engañaban a sus esposos y decían, no, porque ahora voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi esposo y me voy a ir con el amor de mi vida. No se fueron ni con el amor de su vida y perdieron a sus hijos, perdieron a su esposo. Aquellos que les pareció grato ahora comenzaron a vomitarlo. Y ahí es cuando te das cuenta que fuiste engañado. No es que este alimento cambió su estructura, siempre fue lo mismo. Siempre fue veneno de serpientes. Lo único que tiene la particularidad de parecer dulce en la boca.
Una vez que llega al vientre, se conoce realmente lo que es. Pero parece dulce mientras que tú estás allí. Pero siempre fue un veneno. El pecado es un veneno que te carcome por dentro. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tomas, cuando tú pruebas aquel veneno y te parece dulce y dices, yo lo necesito hacer esto, y comienzas a luchar en tu mente. Y aquella persona que ya conoce a Dios comienza a luchar en su mente y dice, bueno, soy débil, me rindo a esto. Ya está. Y una vez que consume el pecado, ahora se siente una basura. Ahora se da cuenta que realmente no lo necesitaba. Ahora se da cuenta que es un juego perverso en la mente, donde Satanás está tratando de llevarte para que te alejes de Dios, para que no puedas servir al Señor, para sacarte de su voluntad, para hacerte sentir que eres una persona fracasada, para hacerte sentir que Dios no te llamó, que no tienes la fortaleza, que no tienes las cualidades necesarias para poder seguir este camino, y tratará de hacértelo creer. Siempre fue un veneno, pero como parecía dulce, parecía inofensivo. Es que si fuese que la persona a la hora de degustarlo sentiría ese gusto amargo, sentiría que tiene un gusto como el ajenjo, entonces la persona rápidamente lo rechazaría. Pero por cuanto parece dulce, dice, no me va a hacer ningún daño. El joven que hoy está viviendo la vida dice, esto no me va a hacer ningún daño. Todo el mundo en algún momento lo ha hecho. Mientras que estaba en los caminos de Dios, escuchó muchas historias. Pero tienes que entender que esa no es la tuya. Dios me llamó a mí luego de haber estado en el mundo y haber cometido muchos errores. Pero esa no es la historia de un joven que conoció al Señor antes. Aquel que conoció al Señor ya no puede escapar. Ya no puede decir, bueno, Señor, lo que pasa es que yo no sabía. Bueno, Señor, quería probar un poquito de mundo para ver, porque yo veo que la gente dice que ahora, como conoció el mundo o que vienen de aquel lugar, las personas tienen otra capacidad por ahí de entender o de afirmarse en los caminos. Lo cierto es que Dios te llamó, y Dios te llamó con un plan y con un propósito. Y si Dios permitió que estés aquí siendo un joven, es porque Él tiene planes con tu vida. Y los planes de Dios no son que tú te vayas al mundo a destruir tu vida y luego vengas con todos los pedazos para que Dios te arme nuevamente. Si ya estabas aquí, ¿qué necesidad tienes de golpearte contra el aguijón? ¿Qué necesidad tienes de golpearte cuando has tenido la palabra para instruirte? ¿Sabes lo que pasa? Que mientras que la palabra es predicada, muchos están pensando en otras cosas. Muchos ni siquiera están atendiendo a la palabra de Dios. Hay jóvenes que cuando la palabra de Dios es predicada dicen, no, la palabra de Dios no es para mí. Y luego cuando necesitas la palabra para sostenerte, no la tienes, porque no tienes conocimiento. Porque pensabas que podías sostenerte en el camino de Dios solamente con un servicio, solamente con acciones. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cada joven debe tener su encuentro con Dios. Cada persona que está aquí deberá experimentar ese encuentro con el Señor. Y ese plan que Dios tiene para con su vida. Si el joven puede entender hoy que aquello que parece dulce en el paladar se volverá amargo en el vientre, se volverá un veneno mortal, entonces entenderá. Y cuando venga la oportunidad, o cuando venga la tentación, cuando venga el momento de la prueba, se prenderá una alarma y dirá, no, esto es veneno de serpiente. Puede parecerme dulce, puede parecer inclusive que tiene algo de Dios, o que puede parecer de Dios. Así hay personas que dicen, no, pero yo pensé que era de Dios, pastor, porque esta mujer me dijo que era cristiana. Entonces, como era cristiana, le dije para salir, y bueno, salimos, caímos en pecado, pero yo pensé que era de Dios porque ella va a la iglesia. Nada que comience mal terminará bien. Diferente es que tú llegues así, en esa condición, al camino de Dios. Bueno, sin ley, sin conocimiento. Pero teniendo el conocimiento, tú no puedes ir y vivir esa clase de cosas. Caer en esa clase de pecados, alegando no tener conocimiento.
O diciendo, yo pensé que era bueno. No. ¿Cómo pensaste que era bueno? ¿En dónde estabas cuando la palabra de Dios era predicada? ¿En dónde estabas cuando el consejo de Dios hablaba a nuestra vida? ¿En dónde estabas para pensar o creer que eso podía ser de Dios? ¿Cuándo te hemos enseñado aquí tal cosa? ¿Cuándo Dios te ha hablado de esa manera? De ninguna manera podemos decir, Señor, lo que pasa es que yo no sabía. ¿Realmente no sabías? ¿No había algo en tu corazón que te decía, está mal lo que estás haciendo? ¿No había algo que te ponía en alerta y te hacía entender que lo que estabas haciendo iba en contra de la voluntad de Dios? Todos sentimos eso. Todos, porque Dios no te ha dejado. Entonces, cuando tú estás para comer aquello que te parece un manjar, Dios trae a tu mente el conocimiento, Dios trae a tu mente el pensamiento. El Espíritu Santo pone el discernimiento en ti para que digas, esto está mal. Hay algo que está mal. El Espíritu de Dios te inquieta y tú dices, hay algo que está mal en lo que estoy haciendo. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz del Señor hablando a tu corazón diciendo, no lo hagas. Es veneno. Lo que estás por hacer es veneno. Te parece que es bueno, pero no llegarás a ninguna parte. ¿Sabes cuántas personas hoy podrían estar predicando? ¿Sabes cuántas personas hoy podrían estar en otro lugar? Pero por cuanto se han manejado en su vida así, no han avanzado, no han madurado en la fe, porque se han movido por un sentir en su corazón. Yo pensé que esta mujer, yo pensé que aquel hombre era de Dios, porque de repente comenzó a buscarme y me compartía versículos bíblicos, terminaron cayendo en pecado. No puede ser de Dios. No puede ser de Dios. Y hay personas que están buscando eso. Hay personas que se introducen en la iglesia para buscar a esas personas desprevenidas. Aquellas mujeres que están buscando un marido, aquellos hombres que están esperando una esposa. Y Satanás los pone con la intención de hacerlos caer. De que aquel que está ministrando ya no ministre más. De que aquel que está sirviendo al Señor ya no lo haga más. ¿Tú piensas que es parte de un plan de Dios? Es un veneno que parece dulce en el paladar, pero se volverá amargo en tu vientre. Dice la palabra, devoró riquezas, pero las vomitará. Desde su vientre las sacará Dios. Aquel pensamiento desde el vientre la sacará Dios. Hace alusión a que en un momento las personas cuando eran invadidos en la antigüedad, y esto puede verse aún en algunas circunstancias cuando una persona tiene algo muy valioso y de repente lo quieren buscar para sacarle aquello que tiene, la persona tiende a comerse eso para que no lo puedan tener. Pero aunque lo traguen, aunque esté en su vientre, dice la palabra del Señor, el Señor lo sacará de su vientre. Aquello que fue un tesoro, aquello que le pareció algo escondido, algo sublime para aquella persona, el Señor se lo sacará. Es decir, no podrás disfrutar de aquello que tú pensabas que era un manjar. La persona no podrá disfrutar de aquello que le parecía bueno a su corazón y a su vida. Dice la palabra de Dios, veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. No podrá verlos. Es decir, la bendición y la prosperidad de Dios que viene para su vida y la oportunidad de prosperar y de ver aquello en Dios no podrá. Es decir, el esposo, la esposa que anhelaba para su corazón, no podrá verlos porque se manejó así. Porque probó y probó el pecado. Así hay personas que me decían, pastor, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué estoy solo en esta vida? ¿Por qué nadie quiso estar conmigo? He tenido solamente relaciones ocasionales, personas que en un momento me prometieron el oro, las estrellas, pero nada llegó a un buen puerto. Porque comenzaste siempre de la manera equivocada. Porque piensas que para agradarle a una persona tienes que convertirte a ellos.
Una mujer que piensa que tiene que convertirse en hombre, no, porque es del mundo, entonces no podrá esperarme. Bueno, si no te espera, no es un plan de Dios. Si no entiende que tú eres un hijo de Dios, entonces no es parte del plan. Si tú tienes que doblegarte a eso, si tú tienes que decir, bueno, yo voy a ir y voy a probar y luego lo traeré a la iglesia, no funciona así. No funciona de esa manera. Hay personas que lo han querido hacer así. Bueno, lo que pasa, pastor, es que, claro, esperar. Es fácil para usted decir esperar, quizás porque ya tiene su esposa, es fácil. No, nadie dice que lo es. Pero si vas y tratas de hacerlo a tu manera, terminarás cometiendo un error. Pensarás que luego puedes ir y traer a aquel que conociste en el mundo y que el Señor lo convertirá. Sabe Dios si podrás, si realmente tendrás la oportunidad de hacerlo. Si no, estarás unido a una persona que no conoce a Dios y que quizás sea oposición para ti, sea el quebranto para ti durante mucho tiempo. Porque mientras que tú quieres venir a la iglesia, te hará la guerra, se levantará contra ti. Te dirá, ¿a qué vas a ese lugar? ¿A que te roben el dinero? ¿A que te engañen? ¿A que te mientan? Habrá oposición y tú dirás, ¿acaso yo pensé que iba a tener una compañía? Yo le pedí a Dios un compañero, una compañera, y ahora tengo una persona que no quiere que venga a la iglesia, que no entiende lo de Dios, que no entiende el camino. Claro, parecía dulce en la boca. Nadie a la hora de venderse te mostrará la letra chica. La persona te mostrará qué clase de persona tú quieres que sea. Y se mostrará amable, se mostrará caballero, se mostrará una mujer correcta. Pero luego conocerás realmente su carácter y su corazón. ¿Por qué no esperar en Dios? ¿Por qué no dejar que el Señor te guíe? Porque sin embargo, a pesar de que tú trataste de hacer las cosas a tu manera, el tiempo pasó igual y no llegaste a ninguna parte. Si hubieses esperado en Dios, quizás hoy ya tendrías tu familia. Pero porque quisiste hacerlo a tu manera, te equivocaste una vez, otra vez y otra vez. Y a pesar de que equivocaste y fallaste, seguiste intentando de la misma manera. ¿Cómo puedes tener resultados diferentes si haces siempre lo mismo? ¿Cómo podrá cambiar tu vida si tú no te aferras a la palabra de Dios? Si no te pones en las manos del Señor. Esta palabra nos enseña acerca de la gravedad del pecado, del engaño que hay detrás del pecado, que te parece algo que te seduce y que te atrapa y que sus sabores son como un manjar. Pero estás tomando veneno. Estás consumiendo un veneno que comenzará a destruirte por dentro. Aquel joven que estaba en los caminos de Dios y comenzó a consumir este veneno. Aquel joven lleno de alegría, con un plan y un propósito de Dios. No falta mucho para que comiences a sentir ese quebranto por dentro. Para que comiences a sentir esa muerte por dentro. Una muerte espiritual. Un joven lleno de futuro, lleno de promesas. Ahora totalmente entregado a las drogas, al alcohol. Jovencitas embarazadas, destruyendo su vida. Forzándose a vivir y a madurar en un tiempo que no es correcto. Por querer ir a vivir la vida. ¿Por qué no tomar la palabra de Dios? ¿Por qué no tomar el consejo de Dios? ¿Por qué no entender el daño que producirá el pecado en tu vida? ¿Por qué no decir, Señor, hoy entiendo que es así? Ya no puedo vivir en esta condición. No puedo permitir que el pecado siga engañándome. No puedo permitir que siga destruyendo mi vida, porque es así, pastor. Es como un veneno que está carcomiéndome por dentro. Esta palabra aquí está haciendo referencia al impío, al pecador, aquel que está en un error. Aquel que no conoce a Dios hoy está viviendo así en esta condición. Y quizás te pregunte, ¿por qué estoy atravesando la enfermedad? ¿Por qué estoy atravesando estas dificultades en mi vida? Bueno, porque ha llegado la parte en que se vuelve amargo. Ha llegado aquella parte que tú pensabas que no necesitabas a Dios y que podías vivir la vida. Y te parecía dulce ese vivir. Ahora ya has llegado al vientre y ya estás dándote cuenta que es un veneno de serpientes.
Ahora estás entendiendo que estás muriendo por dentro. Y hay personas que están así. Lamentablemente hay personas que están muriéndose por dentro. Literalmente y espiritualmente. Luego tú ves a personas que estuvieron en el camino de Dios y hoy están atrapados con ataques de pánico, escuchando voces, con trastornos de ansiedad. Aquellos que en un momento estuvieron en el camino de Dios, aquellos que la palabra y el consejo de Dios les advirtió y les habló acerca de aquel veneno, hoy están tomando ese veneno, destruyendo sus vidas y compartiéndolo con otros. Es una pena ver hijos de Dios, personas que en un momento escucharon y Dios quebrantó sus corazones, estar lejos de Dios hoy. Porque cuando tú los ves destruidos. Ellos quizás no se vean así. Ellos quizás sientan que están comiendo un dulce maravilloso. Pero cuando tú los observas, tú puedes ver quizás lo que Dios veía en ellos. Jóvenes llenos de fuerza, jóvenes con grandes promesas, jóvenes con su familia en Dios, con un futuro. Y hoy están destruyendo ese futuro. Personas que cuando llegaron al camino de Dios, Dios transformó su corazón y luego se alejaron de Dios. Y Dios ve a aquel hombre que cambió su vida, aquel hombre que transformó su familia, que pudo salir de los vicios, de las drogas, nuevamente entrando en aquel lugar, nuevamente yendo a consumir, gastando su dinero, destruyendo su familia, engañando a su esposa del mismo lugar de donde salió, otra vez estando en esa condición. Es triste ver a las personas así. Es triste ver a aquellos que en algún momento tuvieron fe en su corazón para creer, pero comenzaron a consumir este manjar y les pareció dulce, pero ahora se encuentran en la etapa donde en su vientre se volvió el veneno, donde se dejó ver realmente lo que era, un veneno de serpiente que comienza a destruirte. Hoy tú tienes la oportunidad de acercarte al Señor. Esta palabra está llegando a tu vida hoy para que pongas el conocimiento, para que pongas la fortaleza, para que pongas la instrucción. La palabra llega en el momento que nuestro corazón lo necesita. Y a veces decimos, qué dura que es la palabra. Qué difícil que es comprender, porque, claro, para mí me parecía dulce. Y esta palabra me dice que es amargo, pero a mí me parece dulce. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que es amargo? ¿Por qué dice que va a haber muerte si a mí me parece que no? Pero no soy yo el que lo dice, es la palabra de Dios. Es el amor de Dios acercándose a tu corazón, el que pone la instrucción, el que pone el conocimiento para que tú puedas escapar de las garras del diablo, para que puedas escapar de la mentira que el pecado quiere destruir tu corazón y puedas entender que Él vino para que tengas vida y vida en abundancia, dice el Señor. ¡Aleluya! Él ha venido para deshacer todas las obras del maligno. Él no vino para que tú permanezcas en la misma condición. Algunos dicen, ¿por qué Dios quiere cambiarnos? No. Dios no quiere que tú permanezcas en esa condición porque lo que a ti te parece dulce es un veneno. Es un veneno. Lamentablemente es así. Aunque a ti te parezca inofensivo. Y a veces esto se vuelve difícil justamente por eso. Porque cuando tú tratas de acercarle una palabra a una persona que está a punto de consumir un veneno y tú le dices no lo hagas porque eso te va a matar, eso te va a destruir, dicen. No es para tanto, qué fanáticos que son ustedes. Si solamente es algo dulce que voy a comer, es algo delicioso lo que estoy por probar. Pero tú le dices eso es veneno. No solamente porque la palabra de Dios lo dice, sino porque ya lo consumí y ya me mató por dentro. Ya destruyó mi corazón. Ya probé el alcohol y me destruyó mi corazón. Ya probé las drogas y destruyó mi vida. Ya consumí aquello que parecía el deleite, el pecado, el adulterio, la fornicación. Y parecía un manjar delicioso. Un manjar que inclusive tú dices, yo lo necesito para vivir. Parece un alimento básico y fundamental. Yo lo necesito.
te genera dependencia, como la droga. Pero es un veneno que estás por consumir y te destruirá. Y cuando tú tratas de advertirle a la persona joven, lo que estás haciendo es un veneno. Lo que estás por consumir te destruirá. El joven dice, no, ¿qué saben ustedes de esto? ¿Qué saben ustedes de vivir la vida? ¿Qué saben ustedes de drogas o del mundo? Claro que sabemos. Identificamos claramente cuál es el veneno que está destruyendo a la humanidad. Identificamos claramente cuál es el veneno que está destruyendo los corazones hoy. El odio, la avaricia, el resentimiento, las drogas, el adulterio, la fornicación, la ira. Identificamos cuál es el veneno que está carcomiendo el corazón de los hombres y los impulsa a la maldad. Claro que lo identificamos y lo entendemos. Pero dice la palabra que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Entonces cuando tú le dices es veneno, ellos no pueden verlo. Ellos no pueden entender que es un veneno porque les parece dulce, les parece un manjar. Pero allí es donde tú debes plantarte, donde debes pararte y decir, mira, lo que estás por consumir destruirá tu vida. Pero el Señor vino para transformar tu corazón, para que tengas esperanza, para traer salvación a aquel que está perdido hoy, para poner y darte una vida nueva. ¡Aleluya! Y aquel que estaba a punto de destruir su vida, ahora tendrá la oportunidad de salir de ahí. Así como tú y yo, en un momento, consumiendo el veneno, carcomiéndonos por dentro como un cáncer que se ha despertado, porque así funciona, comienza a destruirlo todo, hasta que llega la palabra de Dios, hasta que la palabra de Dios comienza a limpiar, hasta que el Señor comienza a sanar nuestras heridas, hasta que el Señor comienza a limpiar nuestra mente. Al principio parece imposible. ¿Realmente se puede dejar el pecado? Claro que sí. Claro que se puede vencer. Al principio quizás te parece imposible. Quizás te parece de superhombre terminar con eso, pero Dios lo hará. Hay batallas que tendrás que luchar. Hay cosas a las cuales tendrás que sobreponerte. Pero hay otras que Dios las hará inmediatamente. Tú dirás, no me esforcé y Dios lo hizo. No hice nada y Dios me sacó el cigarrillo. No hice nada y Dios me sacó del alcohol. Así, rápidamente. Pero ahora tienes que luchar con tu carácter. Ahora tienes que luchar contra tu corazón. Ahora tendrás que pelear contra el adulterio, contra los malos pensamientos. Ahora tendrás que vencer ese impulso de querer hacer lo malo. Ahora tendrás que vencer aquellos pensamientos que en un momento Pablo dijo, quiero hacer lo bueno. Y aunque trato de hacerlo mejor, pareciera que lo malo me vence. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Me siento como seducido, impulsado a hacer lo malo. Y quizás te sientes así, arrastrado por el pecado. Como que no tienes fuerza para defenderte. Es el veneno que está carcomiéndote. Es el veneno que, como el veneno de la serpiente, lo primero que hace es te paraliza. Te inmoviliza. Una de las cualidades que tiene el veneno de la serpiente es que no te deja mover. Te paraliza. Y comienza a cerrarse la respiración. Comienza a faltar el aire. Quizás digas, ¿por qué me siento así, pastor? ¿Por qué me siento como que estoy paralizado? Como que no puedo avanzar. Como que estoy parado en el mismo lugar. ¿Por qué me siento así como que hay momentos como que no puedo respirar? Me siento totalmente frustrado, cansado. El veneno te está matando. El veneno te está comiendo por dentro. Fue dulce en un momento, pero ya no es momento de que sigas en esa vida. Ya no puedes continuar de esa manera. Es tiempo de que puedas abrir tu corazón al Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra del Señor. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrá terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizonado los consumirá, devorará lo que quede de su tienda.
Así será el pecado, como una saeta que traspase en medio de tu corazón. Y sentirás el dolor. Y todo lo que pensabas que eso te iba a producir, no podrás disfrutarlo. No podrás consumirlo. No verás los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche, la bendición y la prosperidad que Dios quería darte. No podrás verlo. El pastor que Dios quería hacer de ti, no podrás verlo. El futuro que Dios tenía para ti, no podrás verlo. El esposo que Dios tenía para ti, aquellos torrentes de leche y de miel, aquella prosperidad que viene de Dios, no podrás alcanzarlo porque lo buscaste, pero lo buscaste de otra manera. Dios te acerca hoy esta palabra para que puedas tomar su prosperidad, su bendición, su palabra. Y aunque dice la palabra de Dios que la palabra, al momento de tomarla, es dulce en la boca y luego en el vientre se vuelve amarga. La palabra de Dios no es un veneno. No es un veneno que te carcome por dentro, sino que aquella palabra que te es dulce en un momento en el paladar, en esa degustación, luego a medida que va entrando en tu vientre, ahora entiendes que tú no puedes continuar de esa manera. Hay una madurez espiritual, hay un conocimiento de Dios aún más profundo que es necesario que puedas alcanzar. Hay niveles para que tú puedas como ir avanzando. No es que hay ciertos niveles, sino que tú dices, bueno, tengo que superar esta etapa, tengo que dar un paso más, tengo que servir a Dios, tengo que romper con esto, tengo que poder hacer lo que antes no podía. Porque la herencia de aquellos que son justos, de aquellos que sirven a Dios, es totalmente distinta y diferente a aquel que está lejos de los caminos de Dios, aquel que no conoce al Señor y está viviendo en esta vida, en esta condición. Dice la palabra, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la herencia que Dios le señala por su palabra, esta será su herencia. Será destruido aún lo que está en su tierra, será consumido por un fuego no atizonado, los consumirá, devorará lo que quede en su tienda, es decir, todo a su alrededor, su familia, todo será consumido. Lo que él pensaba que iba a disfrutar, porque es así. Dice, bueno, yo conocí a una persona y pensé que era de Dios y pensaba que lo iba a disfrutar, pero dice el Señor, terminarás vomitándolo. No podrás disfrutarlo. Es como que tú comes un manjar. Tú comes algo que te gusta. Imagínate el plato que más te gusta, la comida que más te gusta. Tú dices, es caro lo que a mí me gusta. Me gustan los calamares, me gusta algo que quizás es muy caro, pero lo probé una vez y me encanta esa comida. No puedo comerla, pero me encanta. Y cuando la comes y te saboreaste con esa comida, inmediatamente la expulsas. Te pareció tan delicioso, pero no puedes tener ningún provecho de eso. Te pareció dulce, te pareció agradable, pero no te sirvió para nada, no te alimentará. No te podrá dar fortaleza. No podrá vigor en tu vida, sino todo lo contrario, te debilitará. Es como aquella persona que se alimenta y lo expulse, se alimente y lo expulse. Llegará un momento que estará totalmente debilitado. Y para empeorar más la condición, lo que está consumiendo es veneno. Lo que estás consumiendo en la televisión es un veneno. Y terminará carcomiéndote por dentro. Aquello que tú miras y dices, yo siento que no está bien, pero lo hago igual. Parece dulce, pero terminará teniendo el mismo final. Aquello que tú miras en internet y tú dices, no, pero no es tan malo, terminará destruyendo tu corazón. Dios ha puesto un llamado en tu corazón. Y si Dios ha puesto un llamado en ti, Él te dará la fortaleza, las herramientas, las armas para poder superarlo. No te sientas frustrado. Al comienzo se verá difícil. Al comienzo tendrás que luchar, batallar, y siempre será así. Pero a medida que vas avanzando, tu confianza va siendo cada vez más en Dios. Y vas entendiendo que si hay un plan,
y hay un propósito, y Dios te ha llamado, entonces Él te fortalecerá. Entonces Él te dará las herramientas y las armas para poder pelear y batallar contra lo que se levante contra tu vida. El plan de Dios es que tú puedas alejarte hoy de aquello que te destruye y que puedas acercarte a Él para fortalecer tu vida y para caminar tu vida a ese plan y a ese propósito que Dios tiene para ti. Porque mientras que el diablo te ha engañado con manjares y te ha puesto así como trampas y te deleitaste en el camino, te perdiste lo que Dios quería darte. Dios quiere darte algo mucho mayor, mucho mejor todavía que lo que tú te imaginas. Si hoy tú estás pensando o tienes una idea de lo que Dios hará, yo puedo decirte que no te imaginas lo que Dios hará. Porque pensamos que Dios se obrará de una manera, pero Dios nos sorprende aún mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o imaginar. Dios te llevará a tiempos de gran bendición. Dios no solamente impactará tu vida, sino que impactará la vida de tus hijos, de tu familia. Todos llegarán al conocimiento de Dios por el poder y por la obra que el Señor hará en ti, por la palabra de Dios que se cumple en ti en esta hora. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en esta noche. Aquellos que quieran abrir su corazón a ese Dios. A ese Dios que llega a tiempo. Una de las cosas que más amaba cuando conocí al Señor eran palabras como estas. Porque esas palabras me hacían reflexionar, me hacían entender, me llevaban a qué clase de vida estoy teniendo. Me ponían en el camino y me decían, ¿qué clase de vida querés? ¿A dónde querés llegar? ¿Y piensas que por ese camino lo vas a tener? ¿Piensas que puedes ocultarte de mí? ¿Piensas que puedes esconder aquel manjar debajo de tu lengua y yo no te veré? ¿Piensas que tú puedes esconder tu pecado y que Dios no lo verá? Esta palabra te muestra que no. No puedes esconder tu pecado para que Dios no te vea. Quizás dice, no, yo estoy aquí escondido. Nadie sabe lo que hago. Claro que sí. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios te dará una palabra para que entiendas. Quizás tú digas, no, el pastor no conoce mi vida. Pero el Señor conoce tu corazón. Y si tú entiendes que esta palabra tiene que ver contigo hoy, es el momento de que actúes y que tomes una decisión. Es el momento de que salgas de allí, que dejes de consumir lo que está envenenando tu vida y lo que está paralizándote y no te deja avanzar. Lo que te hace sentir que estás asfixiado. Es el momento de que puedas abrir tu corazón al Señor y le digas, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, a entender tu plan y tu propósito en mi vida. Señor, ayúdame a entender que mucho más sublime y más delicioso son tus caminos. Son más preciosos, aún más dulces que la miel. Esta es tu oportunidad de abrir tu corazón a Él y dejar que el Señor haga esa obra en ti. Tú deberás pelear, luchar y batallar con tu vida. Pero este es el momento que el Señor pelee por ti y el Señor haga esa obra en tu corazón. Él ponga esperanza, fortaleza. Él confirme esta palabra en tu corazón para que puedas entender que es Dios el que habla a tu vida. Para que puedas enderezar tus caminos y acercarte a Dios. Para que puedas tomar ese plan y ese propósito que el Señor ya ha puesto en tu corazón. Este es el día. Este es el día de tu bendición. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí o los que están viendo a través de las redes sociales o que escucharán luego esta palabra, que puedan repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. Yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo en mi como corazón. Mi único Dios. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y por todos mis errores. Y por todos mis errores. Ayúdame. Ayúdame. A seguirte. A seguirte. Y a serte fiel. Y a serte fiel. Señor. Señor. Anota mi nombre. Anota mi en nombre. el libro de la vida eterna. En el libro de la vida Señor. eterna. Y yo te doy gracias. Y yo te doy gracias. Por morir por mí en esa cruz. Por morir por mí en esa cruz. Por darme vida eterna. Por darme vida y por eterna. hacerme hoy
y por hacerme hoy un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre, En el nombre en del el nombre Padre, del Hijo en el y nombre del del Espíritu Santo de del Dios. Espíritu Santo de Amén. Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.